Santoral Católico, Santos del Día, celebración 8 de marzo, San Juan de Dios, fundador de los Pate Bene Fratelli, patrón de los enfermos y trabajadores en los hospitales. El camino que conduce al Señor pasa a veces por senderos muy sinuosos. Es el caso de San Juan de Dios, nacido como Juan Ciudad en un pequeño pueblo de Portugal, y que dejó su casa a los 8 años para seguir a un clérigo, mostrando una vocación bastante precoz. Una vida llena de aventuras. Evidentemente, sin embargo, no era todavía el momento adecuado. Luego Juan se marchó a Oropesa, España, y hasta los 27 años vivió con una familia de pastores. Posteriormente se unió al ejército y luchó al menos en 2 importantes batallas, en Pavía y luego en Viena, asediada por los turcos. Más tarde, mientras tuvo dinero, viajó por todo el continente europeo, incluso tocando África, hasta que regresó a España y se estableció en Granada, donde abrió una librería. Entre los muchos oficios que había desempeñado hasta entonces, el oficio de librero era el que más lo había apasionado. Pronto se enamoró de los libros y los consideró también un subsidio para la oración y la fe, especialmente los que tenían imágenes sagradas. La vocación en 3 palabras. En Granada un día escuchó un sermón del místico Juan de Ávila y se sintió alcanzado como por un rayo. Anduvo pidiendo caridad para los pobres, usando una fórmula especial de 3 palabras: hagan bien, hermanos. Una exhortación a los demás a hacer el bien a sus hermanos y hermanas, y por lo tanto también a sí mismos. Al mismo tiempo, también comienza a practicar formas de penitencia bastante exageradas que le harán ser arrestado y terminar en un manicomio. Aquí Juan se acerca a los últimos de los enfermos, a aquellos encerrados por las familias que quieren esconderlos y deshacerse de ellos. También toca los métodos con los que son tratados, tratamientos tan inhumanos que llegan a ser torturas, y comprende que tiene que hacer algo, que debe estar cerca de estos desafortunados hermanos, solo porque Dios lo quiere. Un nuevo enfoque hacia los enfermos. Al final de su experiencia en el manicomio, Juan se fue con el obispo y ante él se comprometió a trabajar y vivir en favor de los que sufrían enfermedades y abandonos, y a acoger en su comunidad a todos aquellos que hubiesen querido imitar su opción preferencial por los enfermos y abandonados. La providencia le concedió 2 hermanos. Los 3 llevaban un pobre hábito con la cruz, y en 1540 fundaron el primer núcleo de la Congregación de los Hermanos de la Misericordia. Pero Juan aspiraba a mucho más. Aunque no tenía conocimientos de medicina, estaba convencido de que los enfermos debían ser tratados de una nueva manera, es decir, escuchándolos y satisfaciendo sus necesidades a varios niveles. Pudo fundar un primer hospital para obedecer estos dictados en Granada, y luego otro en Toledo. Al mismo tiempo se ocupaba de los huérfanos, las prostitutas y los desempleados. El nacimiento póstumo de la orden. Juan murió a la edad de 55 años en 1550, mientras estaba rezando, arrodillado, sosteniendo un crucifijo. No dejó ninguna regla escrita, pero ya su obra de caridad estaba en marcha, y sus cohermanos seguirán inspirándose en él. 45 años después, sus enseñanzas serán codificadas en la regla relativa a la nueva orden hospitalaria de San Juan de Dios, también conocida con aquella expresión muy suya de Pate Bene Fratelli. Canonizado en 1609, fue luego proclamado patrono de los enfermos y de los hospitales. Gracias, gloria a Dios.
Santoral Católico, Santos del Día, celebración 8 de marzo. San Juan de Dios, fundador de los Pate Bene Fratelli, patrón de los enfermos y trabajadores en los hospitales. El camino que conduce al Señor sabe pasa a veces por senderos muy sinuosos. Es el caso de San Juan de Dios, nacido como Juan Ciudad en un pequeño pueblo de Portugal y que dejó su casa a los 8 años para seguir a un clérigo, mostrando una vocación bastante precoz. Una vida llena de aventuras. Evidentemente, sin embargo, no era todavía el momento adecuado. Luego Juan se marchó a Oropesa, España, y hasta los 27 años vivió con una familia de pastores. Posteriormente se unió al ejército y luchó al menos en 2 importantes batallas, en Pavía y luego en Viena, asediada por los turcos. Más tarde, mientras tuvo dinero, viajó por todo el continente europeo, incluso tocando África, hasta que regresó a España y se estableció en Granada, donde abrió una librería. Entre los muchos oficios que había desempeñado hasta entonces, el oficio de librero era el que más lo había apasionado. Pronto se enamoró de los libros y los consideró también un subsidio para la oración y la fe, especialmente los que tenían imágenes sagradas. La vocación en 3 palabras. En Granada un día escuchó un sermón del místico Juan de Ávila y se sintió alcanzado como por un rayo. Anduvo pidiendo caridad para los pobres, usando una fórmula especial de 3 palabras: hagan bien, hermanos. Una exhortación a los demás a hacer el bien a sus hermanos y hermanas, y por lo tanto también a sí mismos. Al mismo tiempo, también comienza a practicar formas de penitencia bastante exageradas que le harán ser arrestado y terminar en un manicomio. Aquí Juan se acerca a los últimos de los enfermos, a aquellos encerrados por las familias que quieren esconderlos y deshacerse de ellos. También toca los métodos con los que son tratados, tratamientos tan inhumanos que llegan a ser torturas, y comprende que tiene que hacer algo, que debe estar cerca de estos desafortunados hermanos, solo porque Dios lo quiere. Un nuevo enfoque hacia los enfermos. Al final de su experiencia en el manicomio, Juan se fue con el obispo y ante él se comprometió a trabajar y vivir en favor de los que sufrían enfermedades y abandonos, y a acoger en su comunidad a todos aquellos que hubiesen querido imitar su opción preferencial por los enfermos y abandonados. La providencia le concedió 2 hermanos. Los 3 llevaban un pobre hábito con la cruz, y en 1540 fundaron el primer núcleo de la Congregación de los Hermanos de la Misericordia. Pero Juan aspiraba a mucho más. Aunque no tenía conocimientos de medicina, estaba convencido de que los enfermos debían ser tratados de una nueva manera, es decir, escuchándolos y satisfaciendo sus necesidades a varios niveles. Pudo fundar un primer hospital para obedecer estos dictados en Granada, y luego otro en Toledo. Al mismo tiempo se ocupaba de los huérfanos, las prostitutas y los desempleados. El nacimiento póstumo de la orden. Juan murió a la edad de 55 años en 1550, mientras estaba rezando, arrodillado, sosteniendo un crucifijo. No dejó ninguna regla escrita, pero ya su obra de caridad estaba en marcha, y sus cohermanos seguirán inspirándose en él. 45 años después, sus enseñanzas serán codificadas en la regla relativa a la nueva orden hospitalaria de San Juan de Dios, también conocida con aquella expresión muy suya de Pate Bene Fratelli. Canonizado en 1609, fue luego proclamado patrono de los enfermos y de los hospitales. Gracias. Gloria a Dios.